Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Estamos, queridos amigos, y en este capítulo 3 podemos entender muy bien, ¿verdad? Que el versículo 7, en este encuentro con Nicodemo, dice: no te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. Este Evangelio de San Juan nos pone dentro de nuestro contexto bíblico, emerge en este diálogo nocturno entre Jesús y Nicodemo. Un encuentro que se despliega como un movimiento ascendente, ¿verdad? Dentro del relato de San Juan, donde el maestro revela también progresivamente la naturaleza de esta palabra genethenai. Esta palabra dentro del relato joánico, genethenai, anothem, significa nacer de nuevo, nacer de nuevo. Es decir, es también traducir y decir nacer de lo alto, nacer del ruaj, nacer del espíritu, nacer de nuevo. Ahora, este doble sentido que el evangelista usa como llave hermenéutica de nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, nacer de lo alto es una manera de explicar y de decir que tiene que haber un nuevo nacimiento, una nueva persona. Ñandela ña cambiar, ñandela ya pona por mía lleva. Y por lo tanto, Nicodemo, marcado siempre por su límite de una comprensión, él comprende siempre literalmente. Esta es la parte joanea, San Juan, que nos habla y que nos dice un poco aquí, ¿verdad?, de que hay una incomprensión de parte de San Juan. Entonces, queridos amigos, mirando así el bazar, carne, Jesús sobrepasa esto. Cuando miramos nosotros simplemente la carne. Entonces por eso este versículo 7 dice: no te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Pero entonces no del aspecto del bazar, sino que Jesús aquí está conduciendo hacia ese horizonte del Espíritu. Y cuando a mí lleva Ruach, ese nuevo espíritu, el horizonte del espíritu. Y entonces el versículo se sitúa como la clarificación del malentendido previo. Porque está la respuesta ya de Jesús, ¿verdad? No te extrañes, porque la otra boña extraña. Parece que hay que llegar a ver, se sirve pupe, indica tu ve, mano, hay que ver se sirve pupe la ayuye janguaya con mundo apeari. Esa es su pregunta, él lo toma literalmente. Y los protestantes lleva literalmente, porque dice ahí, entonces entiende así. Ya otro lo ya vi.
Es decir, el Señor aquí con esto nos hace entender dentro del lenguaje de San Juan, porque él tiene muchas expresiones que se le llama dentro del estudio bíblico, se le llama el malentendido joánico. Pero aquí la pedagogía de Jesús se pone no desde el aspecto biológico, sino que desde el aspecto espiritual. Lo biológico que es conducido hacia lo espiritual para esa nueva vida. Así, queridos amigos, tenemos esa invitación a un tránsito interior, ¿verdad? Reconfigurar radicalmente todo lo que nos está diciendo en este capítulo 3 del 1 al 6. Por eso, queridos amigos, el contexto histórico que encontramos aquí, el trasfondo histórico, es el judaísmo del segundo templo. No nos olvidemos, queridos amigos, el judaísmo del segundo templo. Aquí las prácticas de purificación ritual, el mikvaot, la expectativa mesiánica, todo esto alimentan debates sobre la identidad del pueblo santo. Lleva todo esto. ¿Cuál es nuestra identidad? Ahora, en este contexto surge la expresión ruaj, entendida como fuerza viviente de Dios. Porque ella la ñandea lleva, la yeikobe yeguita, ella la ñande, la yahuerajata con ñandere kobe. Y en esa reflexión es que va a aparecer esta nueva palabra, este nuevo concepto teológico dentro de la Biblia, que va a ser el ruaj. Ruaj es el espíritu, ¿verdad? Para explicar ese nacimiento, queridos amigos, que trasciende toda filiación étnica o la observancia ritual. Las escuelas farisaicas, es decir, de los fariseos, discutían la regeneración escatológica del pueblo, Acá la reflexión wea, lleva, que no es simplemente una regeneración del basar, ¿verdad? Sino que desde un aspecto del ruaj. Pero Jesús desplaza totalmente la esperanza colectiva hacia una dinámica personal del espíritu, marcando una ruptura histórica en la comprensión de la renovación prometida por los profetas. Desplaza esa esperanza colectiva hacia una dinámica personal del espíritu. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¿Qué es el Adviento? La mayoría de nosotros nos alegramos, nuestro corazón se enternece y nuestro espíritu se anima con solo pronunciar esta palabra. ¿Qué significa esta espera o llegada de alguien tan importante? Y por eso debemos prepararnos de la mejor manera posible. El Adviento comienza 4 domingos antes de Navidad. Es un tiempo de reparación para la celebración del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Nosotros nos preparamos a repararnos con oración intensa y con una disposición para recibir a quien está por nacer. Cultivamos una nueva espera vigilante y año tras año nos proponemos llegar a la Navidad con un corazón bien renovados. Todos los textos bíblicos del Adviento nos irán preparando
desde el anuncio de la concepción de María hasta el nacimiento de Jesús, para que tengamos esa actitud de escucha, de unidad, de fraternidad, empatía, esperanza y estar siempre también vigilantes de cuanto sucede a nuestro alrededor. En estas 4 semanas previas a la Navidad nos proponemos salir de este mundo que nos abruma con tanta superficialidad, con toda esta cultura, como el Papa Francisco lo llama, del descarte. Salir de este tren de vida que no nos permite enterarnos de lo que está sucediendo alrededor nuestro, a veces ni en nuestra propia familia. El Adviento tiene 3 finalidades importantes. Primero, recordar el pasado, es decir, celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y de pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres, y esta fue su primera venida. Lo segundo es vivir el presente, esta Navidad aquí y ahora. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, atentos, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor. La tercera finalidad es preparar también el futuro, mirar hacia adelante, prepararnos para la parucía o la segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor, dice la palabra de Dios, y como juez de todas las naciones, y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como hijos fieles del Padre y como hermanos buenos con los demás. Esperamos, por lo tanto, su venida gloriosa, que nos trae salvación y vida eterna sin sufrimientos. Queridos amigos, en Adviento volvemos nuestros ojos hacia la imagen de Jesús que está por nacer, con todo lo que Él trae como propuesta también diferente ante muchas realidades. Y tornamos ese tiempo para reflexionar y miramos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde camina nuestra propia familia, hacia dónde camina nuestra propia vida. Queridos amigos, sabemos que en América Latina tenemos el agobio por la injusticia, la corrupción, la desigualdad social, muchos desequilibrios ecológicos, que brota espontáneamente en las personas el deseo profundo de vivir de otra manera. Es urgente, por lo tanto, queridos amigos, que renazca en nosotros el amor, la bondad, la reconciliación, la esperanza en un ambiente de justicia y de verdad. Y esto solamente el niño Jesús, es decir, Dios que nace en nuestra vida, nos lo puede dar. Por eso, para que esto suceda, procuremos, especialmente en estos días de preparación, estas 4 semanas, abrir la mente y abrir el corazón a Dios y preguntarnos cómo, por qué y por quién desgastamos nuestras vidas. Dejemos que la palabra de Dios, las lecturas bíblicas, nos vayan preparando y guiando para que este niño que está por nacer nos haga brotar en el corazón compromisos, voluntades, acciones y motivos para transformar todo lo que nos rodea. Queridos amigos, deseamos que este tiempo de Adviento sea un renacer para todos los que esperamos la llegada de Jesús en nuestras vidas. Y también invocamos a María, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, que siga siendo para nosotros ejemplo de esta esperanza activa, que va contracorriente, que de cierta manera es una vida arriesgada, valiente, que supo acoger también a Dios en su corazón y a Jesús en su seno y en sus brazos. Les deseo una buena preparación en este tiempo de Adviento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook.
Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. Alabado y adorado sea Cristo, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime es tu presencia real. Puedo acercarme y recibir tu cuerpo y sangre que me dan vida. Cielo y tierra se unen, los ángeles cantan tu gloria, Señor. Oh, gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el versículo 7. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. Desde un contexto cultural antropológico, queridos amigos, la mentalidad semita entendía la identidad como una herencia familiar. Herencia familiar, la identidad. Es decir,
Yo pertenezco a mi tribu, pertenezco a mi clan, a Bebeaína lleva. Por lo que la propuesta de un nuevo nacimiento atentaba contra categorías profundamente arraigadas. Es decir, demasiado ligado al aspecto antropológico humano. Pero viene el problema. Culturalmente hablando, o sea, arraigado, puesto. Esto es, ¿verdad? Entonces es una categoría profundamente arraigada en el basar, profundamente arraigada en lo cultural. Ahora, este símbolo de nacimiento, queridos amigos, está también vinculado a la continuidad del mishpah, es decir, la unidad familiar, y Jesús transforma ese símbolo de unidad familiar en una metáfora antropológica sobre la recreación. Ave mañana otra cosa entonces. Jesús está inaugurando otro estilo de entendimiento. Dejemos a ver entonces basado en lo tribal, basado en la sangre, basado en el aspecto simplemente del basar humano. Es decir, vos sos mi hermano, no por el hecho, ¿verdad?, de pertenecer a esta o aquella tribu, donde ahí ve, sino que Abeñandela Yaheshaina es que nosotros, ¿verdad?, recibimos esta gracia de parte de Dios, pero por un renacimiento del Ruaj. El Ruaj es el que nos da esa nueva vida. Me preguntan entonces, de acuerdo a ese Ruaj. Esta metáfora antropológica sobre la recreación del hombre, recreación de lo humano, desde una acción del espíritu, no del basar. Ahora, el versículo revela el choque cultural entre una religiosidad basada en la genealogía y la antropología espiritual que inaugura una nueva forma de ser, hijo dentro de la dinámica del reino. Una manera nueva de ser hijo, es decir, por medio del espíritu. Yendas Abeima, entonces simplemente hijo porque tengo la misma sangre de mi raza, de mi pueblo, de mi clan, de mi tribu. No, debemos ver. Sino que ahora todos somos hijos entonces por el hecho de la dinámica espiritual. Antropología espiritual, queridos amigos. Y esto nos ayuda también, ¿verdad?, a nosotros a entender ante la propuesta de San Juan que nos dice, bueno, lleva del aspecto bien humano, del aspecto que Dios nos regala. Ese es el ruaj que tiene que cambiar nuestra existencia, nuestra manera de pensar. ¿Se acuerdan el famoso diálogo, pero esto ya en el Nuevo Testamento, siempre dentro de los sinópticos, de Marta y María, ¿verdad?, según San Lucas? En un momento Jesús le dice a Marta, Marta, tú te afanas, ahí está, por el basar, por las cosas simplemente pasajeras superficiales, que todo esté bien, pero a nivel humano. Sin embargo, María eligió la parte esencial, dice. La parte esencial, va en la parte esencial. Mala Oguero Guastatajina, ¿quién es el que nos va a dar el objetivo, el pensamiento, hacia dónde queremos llegar? Y ese es el Ruaj. Ese es el espíritu, queridos amigos. Entonces, por lo tanto, de esta manera, la antropología cultural inaugura una nueva manera de ser hijo dentro de la dinámica del reino. Siempre dentro de la dinámica del reino. Una manera diferente y una manera nueva que nos va a guiar y que nos va a ayudar, ¿verdad?, para dar pasos muy concretos. Así es que, queridos amigos, dentro de todo esto podemos descifrar, podemos entender que el basar siempre nos hablará de una limitación. Más bañandea lleva. Somos caducos, ña moñepo no lleva, apeñandere cobeo hombre gatubén. Pero cuando Jesús te dice hay que nacer de nuevo, se refiere al lev, al corazón, se refiere a la manera de pensar, de entender, actitudes nuevas. Ahí entonces la ñande yagüero guatanta coñandere cobea lleva anda yagüerecoy esta dimensión espiritual esencial y fundamental. Había que sea shayibi
Tal vez muchos vivimos dentro de una dimensión muy bazar, muy del mundo. Donde gusta la gloria Jacob Erubi, todos los fines de semana, ya es viernes y de otro, y el perpito lo sabe, ya el bazar, y así sucesivamente. Entonces no buscamos lo esencial y lo fundamental para hacer que nuestro bazar cumpla una misión también esencial y fundamental dentro de la realización del hombre que recibe el Ruaj, que es la misma presencia divina de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pródigo. De Valencia a Almería. Yo te alabo, oh Dios poderoso, porque has hecho tanto bien en mí. En momentos terribles y oscuros me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras, eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida, me protege tu amor. Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. Ábreme los labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar, mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor, ¿qué más necesito si ya soy hijo de Dios?
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñande Yarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Nuestro Dios anduvo en pañales. Ay, qué escándalo para los poderosos, para los que buscan hacerse grandes. En Belén nos dijo el camino es otro. Eligió lo débil y despreciable, para redimirnos tomó lo frágil. Y esa noche fue clara como el día. Desde entonces brilla su luz que guía. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Él es un rey un poco distinto, y su reino no tiene quien lo iguale. No fue en un palacio ni cuna de oro, nació en un establo para animales. Los que lo acogieron fueron pastores y unos extranjeros muy buscadores. Hay que ser como ellos y animarse a dejarlo todo para encontrarle. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, ay niñito, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Como en Belén, ay niñito Dios que está dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con San Juan, capítulo 3, el versículo 7. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. Ñande Yara a Nicodemo. No te extrañes, no te extrañes. La primera palabra entonces que utilizamos aquí, queridos amigos, con San Juan es el asombrarse. Y eso se dice saumazo, vea ese ña sombra, ña mondriba esa, saumazo. Y esto expresa un asombro que no es simple sorpresa, sino que un desconcierto interior, ¿verdad? Entonces, apitaba esa maigo, ¿cuál es? ¿Verdad? Una incomprensión, un desconcierto. Maigo, ¿cuál es? ¿Verdad? O sea, va mucho más allá. No es simplemente decir, mira un poco, vio. Entonces, ese es solamente un asombrarse, ¿verdad? Pero saumazo es un desconcierto total. Pero ¿cómo puede ser? Es decir, pero eso bueno puede ser, pero si hay que llegar, se sirve, ana se llega, ¿no? Es famoso la ironía, ¿verdad? Una ironía, pero así tan interesante que utiliza siempre. San Juan utiliza hoy purú ahí la cuestión de la ironía jónica, se dice en los estudios bíblicos de San Juan. Bueno, y aquí entonces no es una simple sorpresa, sino que es un desconcierto ante esto que Jesús nos está revelando. Quiebra todos los límites de la comprensión humana. Entonces va mucho más allá, la comprensión humana, porque humanamente hablando, pues de mañana, quién sabe, años de pero no, Nicodemo, mucho de 60, 65, si hay que llegar a veces, hay que nacer de nuevo ellos. Ahora, este verbo, saumazo, entonces, su forma imperativa, negativa, implica que Jesús invita a Nicodemo a superar la perturbación intelectual y entrar en una disposición de apertura espiritual. Superar totalmente entonces lo intelectual, lo de la razón simplemente, porque hay que calcular ella la hay que llegar, ya se tu llama, añemo misiana, piana se llega, moñe por un llega, se da cuenta, ironía total. Pero entonces Jesús está apuntando más bien y está diciendo, tiene que haber una disposición espiritual. Kumitansha lleva. El chico, pues, cuando nace, todo va a depender de cómo nosotros le vamos educando. Ese estudio psicológico que suelen llamarle comportamentalista. Comportamentalista. De reeducar de acuerdo al comportamiento. Dice que nosotros nos vamos educando de acuerdo a los valores y principios que nos van guiando. O sea que es importante qué principios y valores a nosotros nos fueron transmitiendo. Porque entonces quiere decir que aquí está lo esencial y lo fundamental. Ahora, si después nosotros no hacemos caso, que hablan de ni hablan de Pocovía, ni hablan de Mondá, ni hablan de Yapú, lo que sea, son educaciones de valores y principios que se te fueron enseñando. Ahora, más grande que después te haya desviado, ese es otro problema. Haya otro problema, y qué mano ve. Pero aquí, lo esencial y lo fundamental, cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo, aquí tiene que haber una disposición de tu corazón. O sea, no hace falta entonces
biológicamente entrar en el seno de la mamá, sino que sobre todo el que ven en todo caso, el que go ave. Para cambiar. Ahora, al utilizar este verbo, queridos amigos, saumazo, para mostrar que la revelación divina no busca confundir, sino elevar la inteligencia hacia un nivel donde la razón natural no basta. La razón natural no basta aquí porque es renacer de nuevo. Entonces, según la razón, y bueno, aquí sería imposible. Ahora, yo pienso eso y mi intelecto va mucho más allá y digo, es un renacer del espíritu. Entonces quiere decir que es un estilo metafórico, analógico. Estoy comparando y estoy diciendo, Shupeisha, la muñepuru llegan a la Shereco, es decir, una vida nueva, una vida del espíritu. Y también la palabra nacer, ¿verdad? Genau, este verbo en su matiz espiritual indica un acto creador donde el origen del nuevo ser ya no procede de la carne sino del espíritu. Genau. Eso es como cuando nosotros hablamos también en San Juan mismo, en Arjé. ¿Se acuerdan que estudiamos en Arjé? En el principio, al inicio de todo. Upeande y Seijina simplemente como una cuestión inicial, un puntapié inicial, sino que quiere decir el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? O sea, es comenzar una nueva creación. Entonces el Genau, el nacer de nuevo, quiere decir un iniciar de nuevo. Un comenzar de nuevo, pero desde el espíritu. El origen del nuevo ser ya no procede de la carne, sino del espíritu. Ya no procede de la carne, sino del espíritu. La raíz transmite la idea de generación, pero en Juan adquiere la tonalidad teológica de un renacer que reconfigura nuestra identidad. Reconfigura, es decir, nuestra propia identidad ahora es otra, queridos amigos. O mejor dicho, si hablamos de reconfigurar, configurar nuevamente quiere decir, como reflexionábamos anteriormente, volver a lo genesíaco. Peñande yarañande ya pojareisha lleva. Upeisha yej. Peñande ñamoñe penujaisha. Es decir, eso es lo genesíaco, el origen de nuestra propia vida. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Estamos explorando una conocida colección de enseñanzas de Jesús, llamada El Sermón del Monte. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con la gente pobre e insignificante de su época y afirmó que Dios estaba iniciando el rescate del mundo a través de él y de ellos. ¿De qué estaba rescatando Dios al mundo? Bueno, es un rescate del tipo de mundo que nosotros hemos creado con nuestro egoísmo y desprecio por los demás que deriva en violencia. Y es un rescate que nos introduce en comunidades de amor sincero y respeto. Jesús describió este tipo de vida usando una antigua palabra bíblica, justicia. Una persona justa es aquella que hace constantemente lo correcto ante Dios y con los demás. Jesús dijo que los que viven de esta manera están entrando en el reino de los cielos. Está bien, pero la vida es complicada. En una situación cualquiera, ¿cómo se supone que vamos a saber lo que significa hacer lo que es correcto para todos? Sí, esa es la pregunta. Así que recuerda, Jesús era israelita y el pueblo de Israel tenía una respuesta específica para esa pregunta que era simple y profunda.
Para hacer lo correcto ante Dios y los demás, necesitas aprender la sabiduría de Dios. ¿Y cómo consigues la sabiduría de Dios? Bueno, para los israelitas, encuentras la sabiduría de Dios meditando en las Escrituras, llamadas la Torá y los profetas. La Torá, esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Exacto. En hebreo, Torá significa enseñanza, aunque en nuestras Biblias frecuentemente se traduce como la ley. Pero estos libros no son solo leyes. Correcto. La Torá es una historia del plan de Dios de asociarse con los humanos para gobernar el mundo. Y cuando los humanos arruinan esa asociación a través de su insensatez y violencia, Dios inicia un plan de rescate. Primero escoge y rescata a los israelitas y luego los invita a una relación de pacto. Exacto. La historia de Moisés en el monte Sinaí. Ahí es donde ellos reciben todos estos mandamientos según los cuales debían vivir. Sí, entonces luego de la Torá vienen los profetas que continúan la historia. Ellos muestran cómo Israel falló al no vivir según la sabiduría de Dios, al violar esos mandamientos. Pero ellos también escribieron poesía sobre cómo ese fracaso no fue el final de la historia. Dios iba a llevar esta asociación a su cumplimiento. Para Jesús y su pueblo, la Torá y los profetas revelan la sabiduría de Dios a cualquiera que medite en ellos de día y de noche. Ok, pero volvamos a todos esos mandamientos. ¿Cómo encuentras sabiduría en un antiguo código de leyes? Sí, bueno, las leyes de la Torá eran antiguas, incluso para Jesús. Fueron dadas siglos antes, cuando los israelitas podían vivir libres en su propia tierra. Pero en los tiempos de Jesús, ellos estaban bajo ocupación romana. Ni siquiera podían cumplir muchas de las leyes originalmente establecidas. Ok, eso es un problema. Y encima, las 613 leyes de la Torá no eran un libro de reglas completo. Y así surgieron maestros de la Torá, llamados escribas y fariseos, que llenaban los vacíos discerniendo la sabiduría de Dios subyacente a las leyes, aplicándola a otras áreas de la vida. Por ejemplo, la Torá decía que los israelitas debían dejar de trabajar un día a la semana. Exacto. Pero, ¿qué contaba como trabajo? Bueno, la Torá no daba una definición completa, así que los escribas estudiaban las escrituras y proporcionaban una lista completa según la cual la gente podía vivir. Aplicaban la sabiduría de Dios a la vida diaria para poder hacer justicia ante Dios y ante los demás. Exacto. Ahora bien, los maestros de Israel no siempre estaban de acuerdo entre sí, y Jesús solía intervenir en estos debates, a veces estando de acuerdo con los escribas y fariseos y otras en desacuerdo. Y eso los preocupaba. Tal vez Jesús no tomaba tan en serio la Torá y los profetas. Entonces, Jesús responde a esta preocupación en el Sermón del Monte cuando dice: no crean que he venido a desmantelar la Torá o los profetas. No he venido a desmantelarlos, sino a llenarlos por completo. ¿Y qué significa eso? Que Jesús vino a llenar la Torá y los profetas por completo. Bueno, recuerda, las Escrituras cuentan la historia del plan de Dios de asociarse con Israel y toda la humanidad para gobernar el mundo. Y Jesús afirmó que estaba llevando adelante esa historia, mostrando cómo vivir rectamente según la sabiduría de Dios. Una gran afirmación. Sí. Jesús incluso dijo que su visión de la justicia estaba más en consonancia con la sabiduría de Dios que cualquier otra persona de su época. Él dijo: a menos que su justicia sobrepase en gran manera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Qué intenso! Así es. Pero como veremos, Jesús está ofreciendo una visión audaz y hermosa de la vida humana. Cómo edificar comunidades saludables y sanar relaciones rotas. Y cómo transformar la hostilidad en honor y respeto. Suena muy bien, pero ¿podrías darme un ejemplo? Bueno, Jesús va a hacer justo eso a través de 6 casos de estudio. En cada caso, cita un mandamiento de la Torá y luego explica cómo revela la sabiduría de Dios para que podamos aprender a amar a Dios y hacer el bien a nuestro prójimo de forma constante. Nuestra misión en Proyecto Biblia es ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de ofrecer todo en forma gratuita gracias a las donaciones generosas de personas como tú en todo el mundo. Para ver toda nuestra biblioteca completa, puedes ver nuestros recursos y realizar donaciones en proyectobiblia.com. Acabamos de ver esta sección del Sermón del Monte. Es una introducción a esta sección del medio, donde Jesús describe la vida de una comunidad justa que está aprendiendo a vivir según la sabiduría de Dios. A continuación, veremos los primeros 3 casos de estudio, donde Jesús muestra cómo se ve la verdadera justicia en nuestras relaciones más desafiantes. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan
y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 7. Hoy, no te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. Ñamoñe punu llega con Ñande Recoe, pero con Ñande ya estábamos con palabras interesantes, basar, que quiere decir carne, lo que es sustancia elemental dentro del mundo, lo ontológico dentro del mundo, pero sobre todo que tiene el ruaj, el espíritu, nacer de nuevo. Pero ahora no te sorprendas, no te extrañe que yo te haya dicho que hay que nacer de nuevo. Ani entonces la ñe confundiste a la ya llega venían de decir y después va a llevar añamoñe por un llegan biológicamente, no. Aquí el renacer, queridos amigos, quiere decir principalmente vida nueva, cambio espiritual. Tenemos algunas enseñanzas importantes de este versículo 7, donde nos dice, no te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. En primer lugar, este versículo manifiesta la pedagogía progresiva de Jesús. Pedagogía progresiva, primera enseñanza. Entonces, ni la yaya purate, hay que nacer de nuevo, porque el nacimiento también implica un crecimiento. Estas son analogías, queridos amigos, muy importantes. Quien conduce a Nicodemo desde la literalidad hacia la comprensión espiritual. Y muchas veces ya entender de una manera equívoca, errónea, ¿verdad? Pero desde esta situación de la literalidad de lo que él pudo haber entendido, con añaden de llana, pedagogía. ¿No entendéis? Bueno, a explicar de otra manera, ¿no entendéis? Más o menos, bueno. Mañana llegue otros ejemplos y otras situaciones para que entendamos. Eso quiere decir progreso y quiere decir proceso. Es decir, vamos a progresar, pero en la medida en que nosotros hacemos un proceso. Esta es la primera enseñanza, queridos amigos, y rompe todo esquema que se tenía en ese momento y nos abre a una acción transformadora del espíritu. Una segunda enseñanza importante es con respecto a la invitación a no asombrarse. ¿Por qué? Porque aquí le dice, no te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. No te extrañes, no te confundas. No hay que asombrarse, porque aquí estamos mirando la necesidad de un discernimiento maduro capaz de reconocer que el Evangelio supera, ¿qué cosa supera? Nuestras categorías humanas. El Evangelio, queridos amigos, aquí supera categorías humanas. En nuestra sociedad actual esto se traduce en integrar la fe y la razón. Tenemos que integrar fe y razón, queridos amigos. Fe y razón. Y entonces desde aquí, sin reducir la fe a un sentimentalismo, ¿verdad? La fe, es sentimentalismo. No es tampoco una mera crítica, ¿verdad? No es una mera crítica, sino que fe es una adhesión total a un proyecto, a un objetivo, y desde ahí vamos a comenzar a trabajar y vamos a comenzar a caminar. Desde ahí, queridos amigos. Una tercera enseñanza es que el nuevo nacimiento implica una reconfiguración del aspecto ético. El aspecto ético, el aspecto moral, queridos amigos, es lo que quiere decir para nosotros entonces renacer de nuevo. Lleva Nicodemo la hija huella, tengo que volver al seno de mi madre, sino que quiere decir que tenemos que volver aquí a nuestro aspecto. Ya guapilla calculaña, mañana ya es el aspecto moral y el aspecto ético. ¿Cómo estamos viviendo? Dica tu ve, entonces, si yo estoy en la corrupción, si estoy en la mentira, si estoy en cualquier cosa. Aspecto ético moral. Renacer de nuevo.
Ñambo que vea ya la iba ella allá bueno guata entonces pemba e iponá. Por lo tanto, aquí se orienta hacia una vida guiada por el Espíritu. Mi vida tiene que estar guiada por esta propuesta del Evangelio del Señor. Exige asumir decisiones que reflejan la justicia, compasión y coherencia. Justicia, compasión y coherencia. Esto es lo que vamos a tener que ver, queridos amigos, en este recomenzar de nuevo, en este volver a llevar nuestra vida y encauzar nuestra vida por el camino del bien. Porque todo lo demás, queridos amigos, sinceramente hablando, nos lleva al mal. El pecado, vea la pecado en Yanderajaina, Yacuarucanena, Yayapopaqueoiroreina, Daja ella veña de Yaro Yureña, y por eso aquí hay que reencauzar. Entonces, una cuarta enseñanza es el diálogo con Nicodemo, muestra que la fe madura nace del encuentro. Queridos amigos, si queremos saber si somos cristianos maduros, si somos cristianos que estamos en el camino de una conversión y en el camino de una vida positiva y linda, entonces, queridos amigos, tenemos que entender que la fe madura nace solamente del encuentro, ya que vea, con el Señor. La ñandena ya yujuino abellan de yana ñande yujuinoina. Ñandena ñeñe moinia abellan de yarandie. Alleva yaguatajan maisha como Dios quiere. Entonces no hay encuentro. Solamente cuando hay un encuentro de almas, de corazones, podemos después nosotros asumir y decir quiero cambiar y quiero mejorar. Y por último, una quinta enseñanza, el énfasis en nacer del Espíritu, queridos amigos. Esto es lo que ilumina la identidad cristiana. La verdadera fe como cristianos es el dejarnos iluminar, queridos amigos, por esta identidad cristiana. La identidad cristiana es la que me lleva hacia Cristo. La identidad cristiana es la que me lleva hacia el bien, ofrecer lo mejor en la propia vida. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.